Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Gracias una vez más al Señor por darnos la oportunidad de poder participar, poder dar la palabra de Dios, que a eso venimos. Y pues es un gran privilegio que Dios nos da, ¿verdad? A los que nos paramos aquí, tremenda responsabilidad para poder edificar al pueblo a través de las enseñanzas. Estamos estudiando la epístola de Santiago todos los miércoles y estamos siendo edificados acerca de algunas cosas que el apóstol Santiago nos dejó, especialmente para toda la iglesia, para que aprendamos a cómo saber caminar y dirigirnos a través de todo lo que él nos dejó en esta carta. Santiago, pues como todos saben, era el medio hermano de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús tenía 3 hermanos. Eran 4. Jacobo, José, Judas y Simón. El que vamos a estudiar es Santiago, pues su nombre era Jacobo. Y nuestro protagonista, Santiago, era de todos los apóstoles que estaban en Jerusalén cuando comenzó todo. Santiago fue convertido en la resurrección, siendo medio hermano de Jesús, pues de los que al principio no creían en él, porque ellos mismos, sus hermanos, decían que estaba loco. En las escrituras, ellos decían de que mientras Jesús enseñaba en aquel tiempo y hacía milagros, fíjense, allá capítulo 7 de Juan, Marcos 3:21 también, su familia se enteró y cuando vieron de que él estaba predicando, lo tomaron como locura y se lo querían llevar de ahí, porque no creían en él. Entonces, aparte sus hermanos y sus hermanas, porque tuvo hermanas, ninguno creía en él. Pero después viene el milagro de Dios sobre Jacobo, que es Santiago. En inglés le dicen James. Se convirtió después de la resurrección del Señor porque creyó en su hermano. Y también el de la última carta que está antes de Apocalipsis, que se llama Judas, que es un solo capítulo. Ese Judas es el hermano del Señor, medio hermano del Señor también. Con lo que le trato de decir en esto, de que cuando ellos creen en el Señor, vienen y comienzan a aprender las enseñanzas que Jesús les dejó a todos ellos. El título del estudio de esta noche, pues la serie Vida Cristiana Práctica, se llama Aplicando la sabiduría de Dios en la pobreza y la riqueza. Y si ustedes se dan cuenta, los mensajes que hemos venido, los estudios que hemos venido estudiando, desde el capítulo número 1, estudiamos acerca al principio
de cómo adquirir y engrandecer nuestra fe en las diversas pruebas. Porque dice que la prueba de nuestra fe, vamos a aprender a cómo tener paciencia en el momento que las pruebas lleguen. Y esa es una de las cosas, beneficios de que las pruebas lleguen a nuestra vida. Porque el resultado de eso es que tenemos y aprendemos a ser pacientes. Y luego viene la parte donde Santiago dice de que aparte de perseverar en las pruebas y tener paciencia, para poder contrarrestar las pruebas, tenemos que pedir sabiduría a Dios para que Él nos dé sabiduría y así nosotros poder confrontar los momentos difíciles que nos suceden en nuestra vida cristiana. Porque de alguna manera, y Santiago lo hace mucho, lo da mucho a entender aquí en la epístola, de cómo las pruebas van a llegar a cada uno de nosotros. Y lo explicamos y va a seguir explicando el estudio más hacia adelante. Porque eso fue lo que Santiago estaba ministrando a los hermanos que estaban fuera de Jerusalén, que andaban huyendo, estaban en la diáspora y que estaban sufriendo persecución por ser cristianos. A uno pues ya ve que los andaban matando, los perseguían, los castigaban, les pegaban, los golpeaban, todo por la causa del evangelio. Entonces, a causa de esa gran prueba que le estaba llevando a la iglesia en ese entonces, era porque un día nuestro Señor Jesús tuvo que permitir que eso pasara. Porque Él entonces, antes de su resurrección, les dijo que se quedaran en Jerusalén para esperar luego la llenura del Espíritu Santo. Porque ya con la llenura del Espíritu Santo, ellos iban a poder desarrollarse a través del poder de Cristo en el Espíritu. Pero lo que pasó fue esto, de que el Señor, después de su resurrección, regresó, se juntó con ellos y fueron llenos del Espíritu. En el día del Pentecostés, si usted se acuerda, en el capítulo 1 de Hechos, usted puede leerlo. Pero lo que pasó que todos estaban muy tranquilos en Jerusalén, los apóstoles. Y el Señor les había dado una orden, ¿y cuál era? De que con ese poder del Espíritu Santo ellos iban a ir a poder a evangelizar por todos lados. Pero ellos como que no agarraron muy bien y se quedaron en Jerusalén. Y por eso es que el Señor Jesucristo permite la persecución de todos los cristianos, especialmente de los apóstoles, para que todos ellos fueran esparcidos y fueran a evangelizar a todas partes del mundo. Estos apóstoles que estaban en Jerusalén, vamos a leer el porqué de lo que hoy vamos a estudiar y se lo voy a explicar. ¿Está conmigo ahí en Santiago? ¿Cuántos dicen amén? Pues vamos a aprender algo. Estamos en el capítulo 1 y vamos a estudiar del versículo 9 al 11, solamente 3 versículos. Ahí hay muchísimo de qué hablar. Acompáñenme. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Número 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Está dando un ejemplo como la flor se marchita en su apogeo, pero luego hace la comparación con el rico y dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago comienza
dándonos una ordenanza, una enseñanza acerca cómo contrarrestar con nuestra fe las pruebas, cómo adquirir sabiduría pidiéndole a Dios, pero luego y creo yo, se dio cuenta que algo estaba pasando en las iglesias, como lo pasa hoy en día. Y él se da cuenta de que algo andaba mal. Y hace una pausa y para de hablar acerca de las pruebas. Y dice, aquí hay algo que no está bien. Y es donde hace mención esos 3 versículos. Y se enfoca en los pobres y los ricos. Porque él notó que había algo en las iglesias. Y entonces los exhorta, porque esta carta es más que todo a exhortarnos. Y exhorta a los hermanos acerca de ese problema que había en las iglesias y que hoy también en día hay en algunas. Y él comienza diciendo así, habla de los pobres y de los ricos. Y dice, el hermano que es de humilde condición, que se gloríe en su exaltación. Y el que es rico, que se haga lo mismo, que se gloríe en su humillación. Vamos a descubrir esto, ¿por qué? Haciendo esta pausa, el apóstol Santiago, al ver este error que había en las iglesias, le doy el contexto de cómo comenzó él y hace la pausa en este momentito. Dice, vamos a parar aquí y les voy a hablar de esto. Este pequeño paréntesis en donde introduce el tema, el de la desigualdad, que es lo que notó, es una desigualdad social que siempre ocurre en las iglesias. Aquí no. Evidentemente habían muchos que sufrían en aquel entonces, fíjese bien, de escasez en ese tiempo, porque habían mucha escasez. Pues eran perseguidos, se andaban escondiendo, se movían de un lugar para otro. Entonces tenían que pasar muchas necesidades. Y había la mayoría de la iglesia, muchos eran necesitados, eran pobres pues. Pero evidentemente había muchos que sufrían de esa escasez, como lo es hoy en día en algunos países. Y yo soy testigo de eso. En ese tiempo, mientras los adinerados se aprovechaban de ellos, los que tenían algún negocio, los explotaban aprovechándose de la condición de estos hermanos en la iglesia, porque estamos hablando de cristianos. Entonces, no solo eso, sino que los oprimían, los menospreciaban, hasta llevar a algunos a los tribunales. Apareció un caso en Corintios, que entre los hermanos andaban llevándose hasta la corte. Y así que al parecer Santiago aquí quiere consolarlos en estos 3 versículos, al hablarles de esta desigualdad que había. Porque esto en el cuerpo de Dios, en la familia de Dios, no tiene que haber desigualdades, que unos somos más que otros. ¿Sí me doy a entender? Porque Dios no hace excepción de nadie, a todos nos mira iguales. En cualquier área, Dios siempre nos va a ver igualitos a todos. Porque en el cuerpo Él puso a cada quien en distintos lugares donde Él puede trabajar, y el cuerpo es la iglesia. Entonces, cada uno tenemos un diferente desempeño en el cuerpo de Cristo. Ni uno es más que otro, ni otro es menos que. ¿Me entiende? Entonces, viendo esto, Santiago les avienta estos 3 versículos
Y miremos que así como el hermano pobre se olvida de toda su pobreza en la tierra, así también el hermano rico olvida toda su riqueza en la tierra el día en que nos vamos. Nos pasa a los dos. Ricos y pobres vamos, perdemos todo. Como dice, el pobre se olvida de toda su pobreza el día que muere, porque nunca tuvo nada. El rico, lo mismo, deja todo. Y es al que más le duele cuando se va. Por la fe en Cristo los dos son iguales, fíjese bien, a los ojos de Dios. Por eso es que Santiago mira ese error. Y después dice Santiago, no, cambio. Y dice, voy a dejar acerca de las pruebas. Hay algo aquí. Y es donde entra en este tema, la desigualdad social en las iglesias. Que habían unos que tenían más dineros que otros y se aprovechaban de los pobres. Y en algunas iglesias les daban más honor a los ricos que a los pobres. Y ahí se va a tratar más acerca de esto durante el estudio que vayamos siguiendo adelante en el libro de Santiago. Fíjese, otra versión traduce el 9 de ese mismo capítulo, de ese versículo 9, de esta manera. Y dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Vamos a explicar esto porque es mucho que entender y me costó mucho entenderlo también. Pero mire, la intención de Santiago acerca de esta carta es dar a conocer que también Jesucristo en su tiempo habló de los ricos muchas veces en diferentes sermones que él dio cuando andaba en los diferentes lugares donde él evangelizó. Como por ejemplo, váyase allí a Lucas, usted que tiene su Biblia, y mire el capítulo 6, mire los versículos 20 y 21. Y le voy a parafrasear, como se dice, cómo Jesucristo enfocó mucho la atención de los ricos en ese entonces. Porque como hoy en día, en aquel entonces, también en las iglesias hay de diferentes posiciones sociales. Habemos unos que estamos bien bendecidos y a otros que estamos medio bendecidos y otros que estamos humildemente bendecidos. Pero todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces viene el Señor en Lucas, en el capítulo 6, el versículo 20 y 21, dice él, hablando de los ricos, dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. 21, y luego dice, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque un día reirán. Está hablando de los pobres, porque él miraba. Aquí no está hablando como en la bienaventuranza que decía que habían pobres en espíritu. Está hablando en la pobreza que había, porque él le tocó bregar con los pobres y también con los ricos. Pero allá en el versículo 24 y después les dice a los ricos, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Esto se está refiriendo al versículo 9 de Santiago, donde dice que el humilde será exaltado en su gloria y el rico será humillado. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Cuál va a ser el consuelo? Serán humillados. ¿Pero qué quiere decir con esto, hermano? Esto no quiere decir que usted sea rico, no es que sea malo. Porque si usted está en el Señor, Dios
Y por eso el estudio que di la vez pasada, de pedir la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la que nos va a educar cómo poder usarla en diferentes partes de nuestra vida espiritual. No solamente en las pruebas, porque la sabiduría de Dios hay que usarla en muchas otras cosas en el caminar de nuestra vida espiritual. Pongámosle, por ejemplo, ahorita, en sus riquezas, en sus finanzas, en su dinero, usted tiene que usar la sabiduría de Dios, porque si no se va a meter en problemas. ¿O no es cierto? Un ejemplo, cuando nosotros no usamos la sabiduría de Dios y nos hacemos al sistema que nos consume en este país, nos endeudamos. ¿Por qué? Porque como el vecino tiene un carro del año, nosotros también queremos lo mismo. Pero la sabiduría de Dios nos ayuda a cómo poder administrar cada centavo que nosotros ganamos. Y que nos alcance hasta para pasado mañana, pues. ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces el Señor, sabiendo que en aquel entonces los ricos eran tremendos, y la razón por que Santiago les está hablando a la iglesia de esto es porque algunos ricos en aquel entonces, ya después que el Señor se había ido, todavía estaban y explotaban a los más humildes, a los más pobres. En otras ocasiones Jesús no habló muy bien de los ricos, como por ejemplo, la ocasión, ¿se acuerda cuando Él dijo que los ricos difícilmente se iban a salvar? O como lo vemos en la historia del rico y Lázaro, también se acuerdan, donde Lázaro, el pobre, es bendecido y el rico es maldecido. Y usted puede leer la historia, lo que le pasó al rico y lo que pasó al pobre. En donde al final el que sale condenado, pues ¿quién es de los dos? El rico. ¿Y por qué? Como decía, vamos para allá. Los ricos se sentían en el poder de poder mirar de menos a los hermanos en la iglesia, porque tenían más dinero. Luego también, como cuando Jesús se sentó frente en el arca donde depositaban las ofrendas, ¿usted se acuerda? Y donde el Señor apreció la pequeña, minúscula ofrenda que aquella viuda pobre le ofrendó, ¿se acuerda? Y como el Señor menospreció las grandes cantidades que daban los ricos, porque en su arrogancia querían que los miraban cuánto ellos ponían. Y aquella viuda, de lo que no tenía, le dio al Señor, y el Señor se agradó de eso. Fíjese que había otro momento en cuando el Señor dijo aquel pasaje muy conocido, yo creo que usted lo conoce, donde dice que es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. Y usted dirá, ¿cómo es eso de que un camello pase por el ojo de una aguja? Bueno, tras la historia y la costumbre, la tradición, la cultura, en aquellos entonces había en los edificios la parte de la entrada, así como está aquí, mire, casi igual, no más que eran las puertas así, más delgaditas, y eran con punta así, y las nominaban, las comparaban como el ojo de una aguja, y eran muy delgaditas, o sea, era imposible que un camello pasara por ahí. Esa es más que todo la enseñanza que el Señor está dando cuando dice que es más fácil pasar un camello, porque aunque un camello no pueda, pues entonces le doblan las patas y miramos cómo hacemos para meterlo. Estamos ahí
como diciendo, como un ejemplo, es más fácil que un camello entre que un rico entre al reino de Dios. Porque el rico prácticamente, y usted lo sabe, todos los que han vivido alrededor de algunos ricos y conocen a algunos, el rico, el evangelio, pues no le interesa. Porque él está bendecido, él tiene dinero y no necesita de Dios. Él no cree en bendiciones. Él no cree en que Dios lo bendecirá. Él dice que por su propio esfuerzo ha hecho todo. Y yo he conocido a algunos, muchos. Entonces, al pobre se le hace más fácil acercarse a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasamos necesidades, pobrezas, venimos de países muy pobres y los que vienen de países pobres se van a identificar conmigo, porque yo vengo de un país de que todavía hay. Y en aquel entonces, cuando yo estaba chamaco, era un chamaquito y este chamaquito lo único que portaba cuando tenía sus 5 o 4 años era una camisa y un calzoncito, pero sin zapatos, y me manejaba una gran barriga así de parásitos, porque éramos pobres. Si es cierto, habíamos 11 en las casas, 11. Entonces, chamaquito, ya la pobreza, le estoy dando un ejemplo como venimos de nuestros países. No, nosotros venimos acá y nos damos un gran banquete, ¿o no es cierto? Mire, cuando yo llegué aquí y mi hermana, la única que estaba acá, nos dijo, en un apartamento sencillo de una recámara, 11. Y cuando mi hermana dijo, no, pues vamos a dormir todos así. Y dijo, no, para mí no hay nada. Yo cuando vi alfombra dije, no, allá miraba tierra. Aquí alfombra, no, tranquilo. Porque aquí, el que viene aquí a los Estados Unidos vive como rey, con calentón. Imagínense, no, allá, olvídese. Y luego el hambre, allá, se me pegaban las tripas del hambre. Pues que le hablo así porque en aquel entonces, en el contexto histórico del pueblo de Israel, también habían pobres como los hay hoy en día. Y había una desigualdad tremenda en las iglesias, y eso es lo que no le parecía a Santiago. Y él decía, nuestro Señor habló de esto. Santiago en este tema de los ricos hace este paréntesis, por eso dice, me voy a detener aquí. Y lo abordó intensamente, pero sin terminar con este problema aquí, en estos 3 versículos, porque después sigue hablando de esto en el capítulo 5 y luego vamos a ver y cómo él engrandece más la importancia de hablar sobre los ricos en las iglesias, porque era un problema serio. Entonces, él aquí, cuando hace el enfoque en esto, vuelve a tomarlo más adelante, como lo dije en el versículo 5, y pone en relieve la condición humilde de los hermanos. Y les dice, miren, ustedes son pobres, pero gloríense en su exaltación, porque tarde o temprano llegará la redención para ustedes. Una condición que a la larga iba a ser temporal, pues ellos se iban a ser exaltados por Dios en el cielo, en la consumación. ¿Y qué le pasó al pobre de la historia con Lázaro y el pobre? ¿Quién fue exaltado? El pobre. Fue al mejor lugar. ¿Y dónde estaba el rico? Rogándole a Lázaro que llegara hacia él para que le ayudara. Él estaba siendo humillado en el otro lado y el pobre de Lázaro estaba tranquilo en la presencia del Señor. Y de eso está hablando Santiago aquí. Por eso les dice, gloríense en su exaltación, en su humildad,
porque llegará el tiempo. Mire, una condición que a la larga llegará a ser temporal para los pobres. Y por otro lado, fíjese bien, él advierte a los ricos, llamándoles a saber que sus riquezas serán también temporales en la tierra. Y hemos hablado en algunos estudios acerca de eso, de que todo aquel que amontona un día, en el libro de Eclesiastés dice que es vanidad de vanidades. Y un día dejaremos todo cuando nos muramos. Aquí se queda todo. Mire, haciendo referencia a esto de los ricos allá en el capítulo 5, miremos un adelantito, le voy a dar un adelantito de eso. El capítulo 5, en el versículo 1 y 3, Santiago habla fuertemente aquí a los ricos. Y la cosa era seria. La cosa era muy seria. Humillaban mucho más a los pobres. Llegaban el momento que llegaban ricos bien vestidos, con sus vestidos lujosos, llenos de joyas, y a ellos les daban los asientos más preferidos en las iglesias. Y mire lo que dice, capítulo 5, ahí mismo Santiago, versículo 1, dice: vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Les está profetizando, y así es hoy en día también. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Por qué? Porque habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y es cierto, fíjese, yo conocí ricos en mi tierra que amontonaban todos los granos, toda la comida en el tiempo de escasez para después vendérselas más caras a los pobres. Pero ¿sabe qué? La profecía que Santiago está diciendo hacia los ricos alrededor del mundo, en todas partes, llegó ahí de donde yo vengo, porque cuando llegó la guerra civil, a los primeros que pelucaron y les echaron la reforma agraria para quitarles a todo lo que tenían para dárselo a los pobres, fue a los ricos. Después del tratado de paz, después de la guerra, hicieron una reforma agraria y los ricos se fueron y se quedaron pelones. La mayoría se vinieron para Miami porque los empezaron a secuestrar a todititos. Porque era una explotación de pobres en aquel entonces. Eran 14 familias de multimillonarios que gobernaban el país y oprimían el país y oprimían al pobre. Por eso la guerra, por eso las guerras en cada país. Porque el más poderoso, el más rico, siempre estará oprimiendo al pobre. Y esto viene desde muchos años, pues, en ese entonces. Por eso Santiago habla de esto, que es un peligro para el ser humano. El oro y la plata están enmojecidos y ese mojo testificará contra de ustedes. Por eso, amado hermano, es que Santiago nos da a conocer el peligro de poner nuestro corazón en las riquezas. Y es cierto, estamos tentados a caer en eso, ¿sí o no? No les oigo. ¿Sí o no? Es cierto, cualquiera, mire, el que no está preparado para recibir una fortuna, una herencia, hermano, si no tiene la sabiduría de lo alto, no va a poder administrar lo que le den. Santiago habla seguido de la pobreza y la riqueza en distintas oportunidades, ya que la iglesia abrazaba a tanto ricos como a pobres. Al ver lo que ahí estaba pasando, podemos llegar a entender
que el dinero y la posición social condicionaban las relaciones en la misma iglesia. Y sí, es cierto. Yo le pongo como ejemplo porque yo he andado en varias iglesias en diferentes países y yo he visto la diferencia, la preferencia. Les dan más privilegio a los que tienen el billete en algunas iglesias. Bueno, aquí casi en Estados Unidos, tal vez, porque aquí todos vivimos casi en el mismo nivel, pero allá en nuestros países se mira mucho eso. El de a pie, el que camina a pie, a ese lo miran un poco, ok, sí, siéntense ahí en este lado, y los que son invitados y que aportan dinero, a eso les dan mejores privilegios en la iglesia. Mire, pues ya me metí en esto pues, pero es un ejemplo. Yo conozco una iglesia allá y vi eso y no me gustó pues, porque yo fui pobre, pero en el Señor no tiene que haber eso. Y sabe que esa iglesia fue fundada más que todo, y lo digo porque ahí está una familiar mía, y ahí esta iglesia fue fundada por profesionales, doctores, abogados, profesores, usted sabe, de la clase media y para arriba. Y yo miraba la gran diferencia, pues. Los privilegios se los daban al licenciado tal, a la doctora tal, pero al de a pie, aquel que llegaba en el bus, en el camión, en el bus, no, solo los que llegaban en carro. Y yo miré eso y no me gustó. Al ver lo que ahí pasaba, Santiago puso bien el ojo, y podemos llegar a entender que el dinero y la posición condicionan algunas veces. Por causa de esto que sucedía en la iglesia, es que Santiago decide escribir estos 3 versículos, interrumpiendo la demás enseñanza que yo les dije. Después que nuestro Señor parte al cielo, los apóstoles dan inicio en su teología al interesarse por las enseñanzas de nuestro Señor, como lo dije, acerca de cómo Cristo enfatizó el problema de los pobres y de los ricos. Porque la teología de los apóstoles comenzó en Jerusalén. Pablo todavía no estaba con ellos. Pablo vino a convertirse 19 o 20 años después que el Señor ya había resucitado y se había ido. Entonces Pablo viene a ser parte del equipo de los apóstoles. Y los que más enfatizaban esto de las enseñanzas del Señor, porque estuvieron con ellos, fueron los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén. Porque Pablo nunca estuvo con los apóstoles, ni con el Señor Jesús tampoco caminó. Por eso le digo, después, él vino después. Él fue el último, pues. De por cierto, cuando Pablo aparece, ya el Señor ya había resucitado, y usted puede ver que en la teología de Pablo, que la encontramos en sus cartas, es diferente en lo que se corresponde a los pobres y los ricos. Él se enfoca de otra manera. Porque esta teología de los ricos y los pobres, como le digo, comenzó con los apóstoles que anduvieron con el Señor. Ejemplo, Santiago, que fue el medio hermano de Jesús. Y él lo vio como el Señor hablaba. Él aquí está retomando lo que Jesucristo decía acerca de los pobres y los ricos. Porque ese problema corría como cáncer en las iglesias en ese entonces también. Entonces, Pablo no hace mayor mención de los pobres, sino que solamente en un sentido de asistencialismo, se puede decir, para los pobres. ¿Por qué? Porque mire,
O sea, de dar asistencia nomás a los pobres, esa fue la misión que le otorgaron a él los hermanos, los apóstoles en Jerusalén cuando él ya fue llamado. Los apóstoles en Jerusalén le dijeron a Pablo: mira, nosotros nos vamos a encargar de los judíos y tú te vas a encargar de los gentiles. Entonces Pablo, encargándose de los gentiles, vio que había necesidad de pobreza también, pero no se enfocó mucho en los ricos, sino que él se enfocó más en cómo poder ayudarles a los hermanos en las diferentes iglesias donde él caminó y donde él fundó iglesias como misionero del Señor que fue. Y es cierto, por eso yo le digo, yo fui misionero 5 años y medio, yo vi las pobrezas en los diferentes países donde yo estuve. Y se puede dar a conocer la diferencia entre la gente, entre en la misma iglesia, los mismos cristianos. Existe eso, que hay mucha indiferencia entre los ricos y los que son pobres. Pablo, al dar asistencia a los pobres, lo hizo con el aspecto de que no les faltara nada, pues. Y aquí viene la enseñanza. Esto se le otorgó. Él se dedicó durante toda su vida en su ministerio a asistir a los más pobres. ¿Y cómo lo hizo? Fue como el Robin Hood, pues, pero Pablo no robaba para darle a los pobres. Él lo que hacía es que al hermano rico, y usted se puede dar en hechos que dicen que todos vendían lo que tenían, ¿para qué? Para repartirlos entre la iglesia de los que más necesitaban, para que todos fueran iguales. Mire, las riquezas hasta hoy en día no solo se va a decir en el aspecto de que usted tenga mucho dinero, no. Por eso decía yo, ¿a cuántos los ha bendecido bien Dios? ¿A cuántos? No, sí, con solo el hecho de vivir en este país es una gran bendición. Y estar legal más que todo en estos días tremendos es una gran bendición. Y si usted ha tomado privilegio de poder vivir en este país y ha aprovechado el tiempo, Dios lo va a bendecir si usted camina conforme a las leyes de este país. Yo siempre lo he hecho, yo siempre me ha bendecido, pero la única diferencia en un rico, en un magnate como pues, esos que hay aquí, que pues, cada semana hay un millonario porque se gana la lotería alguien por ahí, es millonario. Este país está plagado de millonarios. Pero mire, nosotros no necesitamos llegar hasta ese nivel para poder llegar a ser rico. Y si Dios lo prospera, ¿por qué no? Pero la cuestión está esta, de que usted puede ser rico en conocimiento espiritual, rico en haber sido próspero en su trabajo o tener un negocio y todo. Y ahí es donde Dios prueba los corazones de su pueblo, para que no haya esa desigualdad. Porque si usted ha sido prosperado y usted conoce en la iglesia que hay hermanos que necesitan, no necesita que le digan a usted: ve y ayúdale. El Espíritu de Dios le va a decir: mira, tal familia, ¿me entiende? Y hay que ayudarnos unos con otros. No necesita ser millonario. Con una canasta básica del supermercado que usted le lleve a una familia, usted ya hizo lo que el Señor estaba diciéndole acerca de los ricos, que todo lo acabaran para ellos. Por eso decía: no hagamos tesoros en la tierra, sino que hacerlos allá. Y no la entendían. Ahora, la exhortación para nosotros, que en alguna otra área somos ricos. Oye, si te bendijo Dios, si te bendice Dios cada año y vas y haces tus income tax y te dan, acuérdate de los pobres, de los humildes, de los necesitados. Ah, qué bueno, estamos en buen sentir.
Y eso es estar en el sentir que hubo en Cristo, pues la palabra lo dice. Busquemos, podemos bendecir a alguien. Por eso es que en la segunda carta de Corintios, allá en los capítulos 8 y 9, se lo voy a parafrasear, si usted lo lee, los encontrará acerca, fíjese que Pablo llama en esos dos versículos el interés por los hermanos pobres en diferentes iglesias y les llama la recolecta de la ofrenda por los pobres. Aquí lo hace el ministerio Casa de Oración, porque las ofrendas que se dan, parte de ellas van para las misiones. Y cuando digo las misiones es porque en las misiones es donde vemos la necesidad de los que están ayudando a los pobres en otros países. Yo le digo que yo fui parte de eso, porque nosotros llegábamos la ayuda monetaria, material de estudio, medicinas, de todo a los hermanos, no solo en México, en muchas partes, pero mi mayor andar en las misiones fue en México. Yo conozco más México que mi país, pues. Pero usted puede ver la pobreza, llegar con los hermanos, hacerse uno con ellos en los ranchos y bañarse con agua así y comer lo que ellos quieren, lo que ellos cocinan, sin lavarse las manos, sin lavarse los dientes en la mañana y algunas veces sin bañar porque el agua está lejos. A mí me tocó todo eso y a veces que la mayoría de veces enfermo del estómago. Y los hermanos haciendo medicina ahí de plantas y todo. Ay, hermano, écheselo ahí, todo amargo, pero hacerse uno con los pobres, eso es lo que Jesús estaba enfatizando y que los apóstoles estaban haciendo en ese entonces. Pero es que al rico siempre le ha costado despojarse. En este país lo hacen porque quieren levantar bandera o porque hacen un telemaratón para reunir dinero y salen con los grandes cheques así, que a saber si los dan o no. Pero pues, aparte de eso hay otra cosa, que ellos deducen todo ese dineral en sus impuestos también. Ellos nunca pierden, porque son millonarios. Y le voy a dar un ejemplo. Usted sabe, con el tiempo del COVID, todos perdieron. Hubo un multimillonario, Warren Buffett. ¿Usted lo ha oído? ¿Lo dije bien o no? ¿Sí? Bueno, pues le voy a decir Warren Buffett en español. Mire, perdió 55,000 millones de su fortuna. El hombre. Es como que le hayan quitado unas cuantas canas de aquí, ¿verdad? Porque el hombre se recuperó luego. Ellos tienen invertido dinero por todos lados, así como el presidente que tenemos ahora, Donald Trump. Ese es experto en cómo hacer plata, porque así en inversiones hizo dinero él y por eso él quiere llevar por ese mismo lado la economía del país, que está batallando. Pero bueno, no me quiero meter en eso. Lo que le estoy dando a conocer es de que es así como algunos ricos, por acaparar todo para ellos y no compartir. Bueno, no es, si yo soy rico tampoco voy a andar ahí dándole a cada pobre que mire, toma. No, así no, ¿verdad? Hay muchas maneras de poder bendecir a la gente. Porque si nos vamos hacia lo loco, no, mire el estado de California como está ahorita. A todos los indigentes de la calle, usted los mira que están, no, cada uno agarra $400, $500 de ayuda al mes. Y eso porque a mí me lo dijo uno de ellos. Solo lo único que tienen que tener es una dirección donde les llegue su tarjetita y con ese, mire, comen y tienen para todo. ¿Y de dónde salen esos fondos? Aquí me duele, mire, de espalda. De nosotros, porque nosotros trabajamos para ellos. De nuestros impuestos. Pues bueno, ese es otro rollo. La ofrenda para los pobres, que Pablo era una colecta que él levantó en las iglesias que él había fundado para ayudar a los hermanos pobres en Jerusalén. ¿Se acuerda usted? Lea el libro de los Hechos, se va a dar cuenta.
en donde por orden de los apóstoles en Jerusalén, es donde Pablo, como le dije, es encomendado a hacer esta obra hacia los gentiles. Porque los judíos, los demás, los apóstoles se encargaban de los judíos, Pablo a los gentiles, a los que no eran judíos, pues, así como nosotros, así como usted y yo, que somos gentiles. Pablo se enfocó y fue básicamente en los pobres en Jerusalén y no se enfocó mucho en los ricos, como le dije. Eso lo hicieron los demás. Y es a eso lo que se refiere Santiago, por eso hay una diferencia en esto. Pablo ayuda a los pobres asistiendo a ellos. Y el punto era que esto no se trataba de un asunto de compasión o una humanidad, pues, como lo hacen hoy en día algunos, por levantarse el sombrero, ay, yo di tanto, ¿me entiende? Cuando usted vaya a dar algo, vaya a ayudarle a algo, calladito. Dice que no mire la mano izquierda lo que hace la derecha. Si Dios le pone en el corazón, quiero ayudar a alguien, pues hágalo, pero mire, que tarde o temprano, hermano, yo siempre le he dicho, Dios es el que más mejor paga. Ese paga bien el Señor. Mire, entonces, Pablo, ayudando y asistiendo a los pobres, a los gentiles, él lo hacía no como un asunto de compasión o humanitariamente o por lástima, pues, hermano. Porque mire, nosotros los cristianos no tenemos que ser movidos a lástima cuando le ayudamos a nadie. Cuando le ayudamos a alguien. No, usted no tiene que tener lástima. Es una acción que Dios hace a través de nosotros. ¿Por qué? Porque sabía que una de las cualidades que el rico tiene es que la mayoría son de la banda del codo, del recodo, pues. Son tacaños la mayoría. Y ahí hay historia de millonarios aquí en Estados Unidos que no dan, pero ni siquiera, como dice el pastor Choy Olivares, no disparan, pero ni siquiera para atrás ni para adelante. Entonces, de que los hay. Porque Jesús dijo en Mateo 26:11, y la pobreza siempre la vamos a tener, y van a haber siempre pobres, porque el Señor dijo en Mateo 26:11, porque siempre tendréis pobres con ustedes, pero a mí, dijo el Señor, siempre me tendrán. En todo el mundo, en estas partes. Esto subraya la constante oportunidad de ayudar a los necesitados frente a su inminente necesidad de escasez. Siempre habrá una oportunidad para usted y para mí poder ayudar, aportar algo a nuestros hermanos. Primeramente, como dijo el dicho, a los de casa. No, la iglesia lo dice, ¿no? A los de casa. No justifiquemos la pobreza, ¿ok? El Señor dijo, los pobres siempre los van a tener. Sino que enfatiza la generosidad continua y el contraste con su presencia limitada. Y eso es bueno, porque mire, yo he visto iglesias, no aquí, sí, aquí también, no estuve en una, y allá mis hermanos que están en la esquina conocen, estuvimos allá. Regalábamos comida, que para qué, para que llegaran a la iglesia. No, me llegaban todos y mire, ni se volvían a acercar. Solo llegaban el sábado y ahí estaban en línea todos. Y como nosotros nos regalaban los alimentos, cajas de verdura, de todo. Y eso de andar regalando comida para que supuestamente ganarlos para Cristo, no funciona. Porque el Señor lo dijo. ¿Se acuerda que el Señor cuando anduvo haciendo milagros y cuando les empezó a apretar los callos a través de la palabra y dijeron, esta palabra es dura?
Y cuando ya todos vieron que el Señor les estaba aventando chuc, 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 a cada uno, se fueron yendo todos. Y por eso que el apóstol le dice: Señor, eso que está duro, se están yendo todos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué le dijo el Señor? Pues si quieren ir ustedes también, ahí nos vemos. Voy a caminar con los que aguanten. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor sabía que llegaban nomás porque el Señor les hiciera su milagrito y les diera su sándwich de pescado. Por eso era. Entonces esa acción en las iglesias de que hoy vamos a dar comida para ganar gente que vengan, mejor mandemos y aportemos para las misiones. Yo soy testigo cómo se reparte ese dinero para los pobres. Allá sí hay pobres, en nuestro rancho, en nuestro barrio, allí sí hay pobres. Porque yo estuve en ejidos donde y mire que fieles los hermanos. Por eso le digo, al pobre no le cuesta servirle a Dios. Al pobre no le cuesta darle su corazón a Dios. Porque depende y aprende a depender de Dios. El rico no. Y con esto no le voy a decir que no hay ricos que no se conviertan. Sí, hay ricos que se convierten al Señor y son una maravilla porque aportan al ministerio. Porque Dios los transforma. Y con esto no voy a decir de que ellos no se van a salvar. Sí, la puerta está abierta para ellos también. La ayuda a los pobres no tiene que ser porque le dije que le den lástima a usted. Tiene que ser por una solidaridad, pues. Que eso es otra cosa. Y es aquí donde viene la pregunta, para mí usted. Ahora dirá, de todo esto que hemos escuchado, la pregunta es para mí usted, ¿por qué pues tenemos que ayudarle a los pobres? ¿Usted sabe por qué hay que ayudarle a los pobres? Ya lo dije que no por lástima, tiene que ser por algo especial. Y para ahí vamos. ¿Por qué tenemos que ayudar a los pobres? Porque simple y sencillamente eso es lo que Dios quiere. En su soberanía es lo que Él quiere. Tiene $100 y te sobran 20. Pues ofréndalos para alguien que los necesita. Los pobres. Y en su soberanía el Señor dijo, es lo que Dios quiere, porque de eso se trata el evangelio que nosotros vivimos y predicamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es eso. Somos movidos a compasión. Y porque Dios así los eligió a ellos. Y no es el dueño del oro y la plata, pues. Y a él no le faltaría ni le temblaría la mano y el pulso y decir, mañana hago millonario a José. ¿Por qué? Porque nunca ni yo, ni él, ni yo más hemos tenido nada. Y hasta nos podemos echar a perder y después nos alejamos de Dios. Y así ha pasado con muchos. Así ha pasado. Dios los prospera. Y cuando ya están bien prosperados, empiezan a sacar el buen inglés y dicen, goodbye, my Lord. Es cierto. Malagradecidos. Por eso es que Dios aquí a través de la enseñanza, cuidado con las riquezas. Eclesiastés lo dice muy bien, Salomón lo dijo. ¿Por qué? Porque Salomón fue el que tuvo mucha plata. Ese fue riquísimo. Y él dijo que tuvo hasta, como le digo, hasta para mucho. Y de nada le sirvió, pues. ¿Por qué? Porque todo eso lo corrompió después. Usted podrá decir eso acerca de los pobres, suena como un disparate, tener que ayudarle a tanto, ¿cómo dice? Que no hacen nada pues y que solo están en las calles y todo. Mire, le voy a decir una clave, a mí me enseñaron y yo lo agarré, que cuando llega alguien a usted, y usted tiene que discernir a través del Espíritu de Dios, sí o no, hay alguien que usted llega, y usted tiene que saber si verdaderamente esta persona necesita. A mí me han llegado
de las dos clases. Pero yo he aprendido, pero yo siempre acciono a través del llamado de Dios. Y me dice, Señor, me dice, bendícelo. Yo lo bendigo. Pero hay veces que el Señor me dice, no, ¿por qué no? Hoy no doy. Y un ejemplo, una vez, en el Metrolink a las 5 de la mañana que yo voy para trabajar, se me acercó un muchacho con un hood ahí, con una, y con todo tatuado de aquí, de la cara y todo. Y llegó y me dice, en inglés, ¿me das $1? Y a mí me dio miedo, pues, porque todavía no habían llegado los demás. Y le dije, no, no tengo. Y me le aparté. Entonces, yo que me le aparte, me doy la vuelta y me dice el Señor, regrésate y bendícelo. Y dije, no, pero bendícelo. Y el muchacho. Y le digo yo, hey, ven acá. Y me saco la cartera y le doy $1. Porque eso me pidió. Yo que saco el $1 y el Señor me dijo, dale el de a 20. No, me dice, solo ese, dale el de a 20. Y le doy el de a 20 y me dice, gracias, me dice el muchacho. Dios te bendiga, porque acabo de salir de la cárcel y no tenía para comprar el boleto de Metrolink para ir a ver a mi mamá a Los Ángeles. Pues yo le di, yo no le conocía, pero es así como Dios te mueve. No importa. Y no lo estoy haciendo para que, ay, el hermano Adán. No, 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 así es como Dios. Usted tiene que discernir cómo Dios le va a hablar, no solo allá en los del mundo, sino también en la iglesia, a los de casa. Mire, eso es lo que Dios decidió sobre los pobres. Suena como un disparate, o sea, usted me va a decir, o sea, hermano Adán, que ahora el pobre solo porque eres pobre, ese sí se va a salvar. No, yo no he dicho eso. Eso es compasión de Dios y en su soberanía Él los escogió a ellos primero en la tierra. Pero que se van a salvar todos, no, yo no. Porque aquí la cosa va igual, pobres y ricos, la puerta está abierta para ambos. ¿O no es así? No, eso no es el significado que yo digo, ni es lo que yo estoy dando a entender aquí. Porque usted podrá decir, pues, mire, yo conozco a gente rica, sí, yo conozco también que se ha convertido al evangelio. Como les decía, son muy buenos cristianos y aportan a la obra. Yo conozco de muchos cristianos y no vaya muy lejos, uno de la familia en que yo estoy ahora con mi esposa, él fue muy bendecido, él ya está con la presencia del Señor, hermano Samuel Figueroa, él, un empresario que Dios lo bendijo, y lo bendijo después de que él se convierte, tenía muchos lugares. Él fundó una iglesia donde nosotros íbamos a predicar, ahí está la iglesia. Y la fundó y él murió y la dejó. Y era rico, tenía su dinero. Es que, miren, no quiere decir que no se puedan convertir los ricos. Sí, pueden llegar a convertirse, porque todo es por misericordia. Lo que le estoy dando a conocer es que Dios ha elegido, o sea, tiene una preferencia, o sea, una inclinación especial por los pobres. Y si usted se pregunta, ¿y eso de dónde surge? Me va a decir, bueno, eso surge de las enseñanzas de Jesús y lo que llevó a los apóstoles a darnos a conocer acerca de todo eso. Y la enseñanza aquí es de que el pobre será exaltado y el rico será humillado. Si no, la advertencia es para el rico, si no camina bajo el orden, ya convertido y siendo hermano en la fe. Estamos hablando para hermanos, ¿eh? La carta fue hecha ¿para quién? Para los cristianos, es para nosotros. El de allá afuera, pues, no conoce de Dios. Santiago luego se dirige hacia los ricos en el versículo 10 y el 11, ahí vamos para terminar. Pero el que es rico en su humillación, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y da el ejemplo de cómo la hierba se marchita, se quema y termina en su belleza. Así las riquezas del rico llegan a terminarse, porque después dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
Hay que tener en cuenta que la Biblia no condena la riqueza en sí, como lo decía, pero advierte seriamente sobre el amor al dinero, la codicia y el peligro de confiar en los bienes materiales en lugar de Dios. Los ricos son instados a ser generosos en el reino de Dios, en la iglesia, a no poner su esperanza en las riquezas y a usar sus recursos para hacer el bien. Y uno de los medios, yo lo enfatizo mucho porque es necesario, son las misiones. Porque llevamos el evangelio a muchos lugares y por eso me cautivó a mí el ministerio Casa de Oración. Porque una iglesia sin una misión pierde la visión. ¿Sabía usted eso? Y nomás se vuelven solo para ellos mismos. Y eso no es lo que los apóstoles, Jesucristo les enseñó a los apóstoles. Y es a esto a lo que Santiago se refiere cuando habla de los ricos y dice que las pruebas sirven para recordar a los ricos y a los grandes que a pesar de que piensen que están cómodos en esta vida, es solamente esta vida la cual se va a desvanecer como la hierba, la cual se seca y la flor la cual se marchita, porque la riqueza de este mundo, tarde o temprano se marchitará. Así como se marchitará el rico. Si ponemos nuestra vida y nuestra identidad en las cosas que se marchitan, entonces nosotros también nos marchitaremos. Usted no es necesario que le vaya a bendecir a alguien con dinero, lo puede bendecir con un favor. Eso es las riquezas inescrutables que nosotros tenemos, los dones. Algunos tienen dones de ser bondadosos, de poder hacer favores. Conmigo lo han hecho, yo lo hago. Porque todo es recíproco con el Señor, ¿no es cierto? Porque el Señor dijo, dad de gracia de lo que de gracia recibisteis. Y esto acapara y cubre todo lo que Dios nos ha dado. Si ponemos nuestra vida en el Señor será mejor. Si miramos en 1 Timoteo capítulo 6, hallamos la exhortación sobre las riquezas. Se lo leo. Capítulo 6, versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego el versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, no el dinero. El dinero es bueno cuando lo tenemos en las manos, no cuando lo tenemos guardados en el banco. O no sabemos si mañana nos vamos y a quién le va a quedar todo el money. Ajá, ¿verdad? El dinero es bueno aquí, porque con la mano usted puede hacer mucho con eso. Ahora miremos lo que nos dice Proverbios 11:28. Dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Los justos, ¿cuántos justos hay aquí? Qué bueno. Lucas 12:15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No pongamos nuestro corazón, porque ya lo digo por experiencia, ¿ok? Y si tengo argumento para decirle eso, pues, porque yo fui prosperado y por ahí Dios me dijo, probé tu corazón para ver dónde estaba. Adiós. Alguien podría decir hoy, yo soy una persona de pocos recursos, hermano Adán. Si usted es un hijo de Dios, usted posee una gran riqueza, como le digo, porque si usted no se ha dado cuenta las riquezas que usted posee desde el momento en que se convirtió al Señor, no sabe ahorita el gran tesoro que hay en su vida. Porque lo que usted tiene, el rico lo quiere, ¿sabía usted? Porque aquel que hizo las iPad, los iPhone, el que murió, ese hubiera querido comprar la salud cuando estaba en sus días últimos. Se me olvida el nombre de ese multimillonario. Ahí dejó el montón de millones. Steve Jobs. Sí. Él le hubiera dicho a Dios, dame la salud y te voy a dar la mitad de mi herencia, de toda mi fortuna. Pues no, de nada le sirvió. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Nosotros vamos a ser más ricos. Aquí tal vez no, pero allá vamos a estar, mire cómo vamos a estar, como reyes, sacerdotes y vamos a reinar sobre la tierra.
Hombre, yo creí que iba a pegar un salto de alegría usted. Iba a darle aplausos al Señor. Mire qué bonito. Santo. Vamos a ser más ricos, hermanos, por favor. Moraleja, nuestra perspectiva a través de todo lo que hemos estudiado, este estudio y usando nuestra sabiduría, debería de ser pedirle a Dios en oración todos los días lo que el libro de Proverbios nos dice. Y aquí va la clave. Terminamos. Proverbios 38, 8, 9. Y dice, Salomón decía, porque él sabía que todo lo que Dios le dio no le sirvió para nada y le falló a Dios. Y dice, capítulo 30, versículo 8 y 9, y dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, le dice a Dios. Y luego dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Esa tendría que ser nuestra oración. ¿Por qué? Dice el 9, porque no sea que si me das riquezas y me sacie, después te niegue y me vaya de la iglesia ya prosperadito. Y luego dice, y si me haces pobre, a lo mejor te niegue y diga, ¿para qué? Pues estoy aquí. Y diga, ¿quién es Jehová? ¿Se da cuenta? Póngase de pie. El estudio continúa más adelante, capítulo 5. Santiago estará haciendo más énfasis entre la enseñanza de los ricos y de los pobres. Llévese en su corazón de que usted es rico y en abundancia. Si solo por el hecho de tener la salvación, que es algo que nos regalaron, no, hermano, nosotros estamos pero riquísimos, riquísimos. Muchos quisieran tener lo que nosotros tenemos, pero ¿sabe por qué no lo tienen? Por el orgullo, por el ego. Por eso decía, el rico no tiene necesidad de acercarse a Dios. Ese cree que con limosnas que da se va a ganar el cielo. A nosotros nos llama el Señor humildes. ¿Cuántos humildes hay aquí? Bueno, cierre sus ojos. Padre, Señor, gracias por el estudio de esta noche. Hemos entendido, Señor, qué es tu mandamiento. A qué lado, Señor, poner la balanza entre poder llegar a ser ricos y no olvidarnos de ti, en poder llegar a ser pobres y tener que refunfuñar ante tu presencia, que quejarnos. No, Señor, solo danos, Padre Santo, el pan necesario, lo que necesitamos nomás, para no olvidarnos y blasfemar ante ti. Gracias, Señor, por el estudio de esta noche. Dirígenos hacia nuestros hogares, quédate con nosotros, guárdanos sobre el resto de la semana, guárdanos de todo mal, de todo problema, de cualquier tentación, de cualquier peligro al manejar nuestros vehículos allá afuera y de cualquier mal, Señor, de alguna persona negativa, cualquiera. Tus ángeles acampen alrededor de nosotros, Señor bello. Gracias por estas enseñanzas, porque cada vez que nos reunimos nos estás dando a conocer cuál es el propósito de habernos salvado, Señor. Nos despedimos en tu nombre sabiendo que esta palabra la llevamos en nuestro corazón, en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, dele una ofrenda de aplausos al Señor. No se me haga tacaño. Bendiciones. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia.
Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. levantamos tu nombre.